Cierra sus ojos ahí donde está, hermano, incline su rostro. Señor, te damos gracias, Padre Santo y Dios maravilloso. Esta maravillosa oportunidad que tenemos esta mañana de reunirnos, mi Dios, aquí en tu casa de adoración, mi Dios, y poder bendecir, adorar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios, por este pueblo maravilloso. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestros corazones, mi Dios. Tú conoces nuestras vidas mejor que nadie, mi Dios. Y deseamos, mi Dios, en esta mañana que obres en cada uno de nosotros. Padre, como hijos tuyos, anhelamos una palabra de nuestro Padre Celestial que nos conforte, que nos anime, que nos fortalezca, que nos cambie. En el nombre de Jesús, Señor, oh Dios, queremos ponernos en tus manos. Queremos agradecer por este momento. Mi Dios, gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra. Bendito tú, Señor, por las oportunidades que nos das. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Hermano, ¿puede tomar su asiento ahí donde está? Señor le bendiga. Una vez más tengo la oportunidad de presentarle el mensaje de la palabra del Señor. Y mientras salen los niños que tienen sus clases, déjeme decirle que vamos a estar hablando en los próximos fines de semana, reflexionando sobre la carta a los romanos. Y yo no sé ustedes cuánto han tenido la oportunidad de leer detenidamente la carta a los romanos, pero esta carta tiene algo peculiar y diferente a las demás cartas. Porque la carta a los romanos es una de las cartas del apóstol Pablo que él escribe a una iglesia a la cual él no fundó. Él escribe a una iglesia la cual él nunca había estado. Esta carta Pablo la escribió en el año 56 después de Cristo. Y también es relevante hablar de que es escrita a los romanos. En este contexto, Roma era la capital del poderoso y vasto imperio romano. Era el asiento del poder político, económico y militar, y donde concentraba la mayor fuerza de lo que predominaba en esos tiempos. Interesante cuando leemos Romanos capítulo 1. Si busca ahí en su Biblia, adentrémonos en la palabra. Romanos capítulo 1. Pablo había escuchado algo de la iglesia en Roma. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo. Parafraseando ese versículo, Pablo dijo: doy gracias a Dios. Se han hecho famosos ustedes porque la fe de ustedes se ha hecho oír por muchas partes del mundo. Y reconociendo esto, Pablo, cuando comienza a hablar en los primeros versículos del capítulo 1, él no obvia el hablarle a los hermanos de la iglesia los temas de la fe. Y él habla, por lo menos en el versículo 17, y le dice que por medio de la fe es la revelación de la justicia de Dios, por medio de la fe. En el versículo 16 le dice que la fe es la condición para poder gustar el poder del evangelio. En el versículo 5 Pablo le dice que la fe se manifiesta a través de la obediencia. Y en otra parte escribe Pablo que la fe obra por el amor. Él era, Pablo, todo un enseñado e instruido en el tema de la fe.
No solamente como alguien que lo había estudiado, sino como alguien que lo había vivido. Sin embargo, si se detiene a leer el capítulo 1 de Romanos, Pablo obvia, parece que lo hizo arbitrariamente, no toca algo de la fe. Si la fe es para obediencia, si la fe es para revelación, si la fe es para poder gustar el poder, si la fe es para poder ver, pero la fe también juega un papel importantísimo y es de lo que yo quiero hablarle en esta mañana. Pablo no menciona, al menos en este momento, que la fe se muestra en las tribulaciones. Es algo que él ya lo había dicho. Si usted lee en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4, dice: así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y tribulaciones. Lo lee. Pablo reconoce que la fe nos ayuda a soportar, nos ayuda a sobrellevar los diferentes sufrimientos o tribulaciones. Parece sencillo, pero en el pensamiento humano no manejamos así el concepto de la fe. Nosotros pensamos que la fe viene a ser como un agente que quita. Que si yo tengo fe, Dios va a quitar este sufrimiento de mi vida. Que si yo tengo fe, Dios va a quitar esta situación, Dios va a desaparecer. Si yo creo, esto se termina. A veces decimos, si estamos enfermos, yo tengo fe y Dios va a quitarme esto. Y es ahí donde entendemos más la palabra de Dios, que aunque tengamos fe muchas veces, las cosas no se quitan. Aunque oremos a Dios con mucha convicción, muchas cosas de nuestra vida que nos hacen sufrir, muchas cosas que nos mantienen atribulados, no desaparecen. Y es que no hemos entendido muy bien que la fe no es solamente, no digo que no ocurra, digo que no es solamente para que quite algo de su vida, sino, como leíamos ahí en Tesalonicenses, que la fe le ayudaba a ellos. La fe le ayudaba a ellos a poder sobrellevar los diferentes sufrimientos y tribulaciones. Y Pablo sabía de lo que hablaba de esto. Pablo no era alguien que predicaba algo que nunca había vivido. Si usted ha sido buen lector de las Escrituras, de las cartas paulinas, se va a dar cuenta todo por lo que el apóstol Pablo había pasado. Él había sido encarcelado en Filipos, había sido obligado a escapar por su vida en Tesalónica, lo habían tenido que sacar en una canasta en Berea, también se habían reído de él en Atenas. En Corinto los griegos le habían dicho que su mensaje era estúpido. A pesar de todas estas cosas, y más todavía, porque fue perseguido, recibió latigazos, sufrió naufragio, a pesar de todas estas cosas, vemos a un hombre que siempre mostró la mejor cara ante toda la situación. Miramos a un cristiano que mostraba la mejor cara, daba lo mejor de él ante todas las situaciones. Ante cualquier situación, no era como algunos de nosotros, que porque tal vez alguien le hizo mala cara, entonces ya dejó de venir a la iglesia. No era de ese tipo de persona. Él daba lo mejor de sí. Él no quería ser un cristiano. Él quería un cristiano de que las situaciones lo apagaran. Nosotros hacemos muchas veces lo contrario al ejemplo de Pablo. Muchas personas dejan de venir a la iglesia porque tienen un problema.
Muchas personas dejan de orar porque se han desanimado por alguna situación. Muchas personas se alejaron de Dios porque pasaron un momento y se entregaron al momento, pero no pusieron de su parte para dar lo mejor. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a sobrellevar los momentos malos. Yo dije una vez esa frase: no me siento capaz de sobrellevar este momento. Siento que no tengo lo que necesito para sobrellevar este momento. Fui, digo yo, sincero. También hay algo que es un problema en nosotros, y es que estamos sugestionados, predispuestos mentalmente a que Dios haga lo que nosotros esperamos que haga. Nosotros esperamos que Dios va a actuar de la manera que yo pienso que Él debería de actuar. Y pareciera, se ve más difícil cuando se muestra lógico. Si yo estoy desempleado y me llaman sin querer de algún lugar, me confirman para 2 entrevistas, después de pasar 12 meses sin trabajo, yo digo: Señor, este es el momento, esta es la oportunidad que había estado esperando. Y llego y hago la entrevista y me dicen: no, lo siento, la verdad que no clasifica. Entonces yo me torno como con un enojo con Dios, porque yo esperaba, yo daba por hecho que eso era lo que iba a pasar, y digo, aún en mi mente es algo bueno que yo necesito. Pero ¿quién puede entender la mente del Señor? Dice la palabra. ¿Quién puede anticiparse a los juicios del Señor? ¿Cómo Él tiene pensado, cómo Él quiere hacer las cosas en su vida? Por eso le voy a dar un consejo en esta mañana: no se anticipe. Solo recuerde, en Isaías dice la palabra, Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Pero Dios persigue cosas más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Tal vez para nosotros un trabajo lo es todo, pero tal vez para la perspectiva de Dios, hacer algo en usted es más importante que un trabajo. Es más importante otras cosas para Dios en usted que una enfermedad. Nosotros solo pensamos en un momento: Señor, quita la enfermedad y punto, solo quítala. Y el Señor puede decir: me sirve. Necesito que las personas pasen, porque las tribulaciones, ese es el momento donde la fe cobra otro color. Cambia de tónica la fe. Y aunque todos nosotros en algún momento hemos querido dar lo mejor de nosotros ante las dificultades, yo le aseguro que todos nosotros vamos a llegar en un momento, escuche bien, todos vamos a llegar en un momento donde vamos a enfrentar algo que de verdad no vamos a tener la capacidad ni la fuerza para poder sobrellevarlo. Será algo fuerte, y digo que estoy seguro que va a pasar porque es necesario que pase. Recuerdo un versículo en el libro de los Hechos. Dios dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Así que la idea de un cristiano con mucha fe que no va a tener problemas porque él cree o declara que nunca va a tener problemas es completamente errada. Recuerdo Evangelio de Juan 16:33. ¿Recuerda ese famoso versículo? Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Él no sé alguien si le ha hablado tan claro y directo, pero en el mundo tendréis aflicciones. Ya se los digo desde ya. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que solo llama usted a prepararse como cristiano. Lo que yo quiero mostrarle en esta mañana es que Pablo
tuvo ese momento. Tuvo ese momento, como a nosotros nos va a tocar vivir en algún momento de la vida, donde él sentía que ya no podía sobrellevar eso. Había algo que lo golpeaba tan fuerte que llegó a pedirle a Dios que lo quitara y que lo apartara de su vida. Acompáñenme en su Biblia en 2 de Corintios, ahí está narrado, capítulo 12. 2 de Corintios 12, leemos del versículo 7 al 10. Me dice amén cuando lo tenga. Con eso nos vamos. 2 de Corintios 12, 7. Dice así, Pablo relata lo siguiente. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremaneramente. Versículo 8. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Los estudiosos de la Biblia no han logrado todavía saber qué era eso que golpeaba a Pablo tan fuerte. Algunos creen que era una enfermedad que Pablo tenía. Algunos dicen que era problema de la vista, que estaba quedándose ciego. Otros dicen que era malaria. Pero lo que sí sabemos por la Biblia es que lo que él estaba pasando era tan fuerte que tuvo la necesidad, el gran hombre, el apóstol Pablo, notémoslo como un hombre de fe, un hombre entregado a Dios, al servicio de Dios, un hombre que era fiel, creo yo, en la palabra, en la oración, en cumplir todo lo que Dios demandaba de él. Era un excelente cristiano. Llega un momento donde aunque él haya puesto buena cara, aunque él haya querido esforzarse, él sintió la necesidad de ir a Dios y de pedirle a Dios algo que él no entendía y que nosotros tenemos que entender. Él quería y le dijo a Dios, yo te pido que lo quites. Quiero que quites este problema, que lo desaparezcas de mi vida. Porque me hace sufrir, porque me hace mal. Porque cada día me va haciendo daño. Yo te pido que lo apartes de mí. Y la respuesta del Señor, si usted ve en alguna Biblia, está en rojo esa frase, porque Pablo dice que esa fue la contestación directa de Dios. Dios le dijo a Pablo ante ese problema, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo voy siempre al original de la Biblia para ver qué significa esta palabra, un poco más, que me dé más información. Cuando dijo gracia, esta palabra gracia se pronuncia en griego charis, y dice que esta palabra denota una acción. Específicamente, charis es la influencia divina sobre el corazón de la persona para obtener un reflejo en la vida de la persona.
Cuando Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, o sea, es suficiente mi gracia en tu vida. O sea, Dios le estaba diciendo a Pablo que te baste, que en el momento más difícil, angustioso y de sufrimiento de tu vida, yo voy a influenciar tu corazón, voy a hablar a tu vida, voy a tratar contigo, quiero hacer algo en ti. Y no solamente para que lo aprendas o para que lo escuches, yo quiero que después que lo hayas entendido y que lo hayas comprendido, vivas de esa manera, actúes de otra manera. Dios quiere eso. El problema es que cuando tenemos ese momento tan duro y difícil, no hacemos lo que hacía David, el rey David. Es uno de los hombres de la Biblia que demuestra algo digno de seguir, que estaba plagado de problemas y de circunstancias duras y difíciles, y él, en vez de apartarse, en vez de renegar, en vez de señalar a Dios, en vez de culpar a Dios, no me digas si alguno acá nunca ha culpado a Dios de alguna situación. En vez de culpar a Dios, en vez de desanimarse o entregarse al momento, darle rienda suelta a sus sentimientos para llorar, para lamentarse, para quejarse, David se arrodillaba delante de Dios. David clamaba a su Dios en los momentos más duros y difíciles que él tenía. No era como nosotros. Habría que ver a un hombre, una mujer de Dios, que cuando la angustia la tiene aquí, lo primero que hace es ir a Dios en la oración, es humillarse delante de Dios. Pero el orgulloso no hace eso. El orgulloso ve a Dios como culpable de todo lo que le pasa. Todo. Y uno dice, Señor, era el trabajo que yo quería y necesitaba. ¿Por qué no me lo das? ¿Qué tienes en contra mía? ¿Qué pecado quieres que pague? Y ese es el tema de la fe que Pablo hablaba con Romanos. Porque solo aquel hombre que es de fe, aquella mujer que es de fe, es capaz de buscar a Dios en los problemas. No se va, no deja de ir a la célula, no viene a la iglesia. Interesante en el versículo 10, donde leíamos en Corintios, Pablo dice, por amor a Cristo, entonces me voy a gozar en mis debilidades. Oigan lo que dijo Pablo. Entonces, ahora que entiendo qué es lo que Dios quiere hacer o tratar conmigo, cuando yo tengo un problema, una dificultad, cuando yo me siento angustiado en mi corazón, debiera de gozarme. Debería de gozarme en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe? En una porción, un comentarista bíblico, William Barclay, él escribe este versículo 10 de esta manera. Por tanto, presumo de mis debilidades, porque es gracias a ella que Dios monta su tienda sobre mí y Él hace habitar su poder. Gracias por mis debilidades. Gracias por aquellas cosas que no puedo sobrellevar. Gracias por aquellas cosas que me están haciendo llorar. Aquellas cosas feas en mi vida. Porque en esos momentos significa que el poder de Dios se va a manifestar en mi vida. Yo titulé este mensaje. Casi no doy los títulos de los mensajes. Pero yo le puse la fe que alcanza la gracia. La fe que alcanza la gracia. Esa gracia, dice una escritora, todo suficiente. O sea, la gracia de Dios nos ayuda a seguir y a continuar, no a quedarnos postrados. El que quedó postrado, el que se quedó atrás o el que se apartó, fue porque no fue a Dios.
Pero los que van a Dios, esos descubren algo en Dios. Una cosa antes de leerle un versículo en Salmo. ¿Qué ha aprendido usted? Le hablo a aquellos que han ido a Dios cuando han pasado un momento duro y difícil, duro, pero realmente duro. ¿Qué ha aprendido? Puede decir que Dios le habló en ese momento, puede decir que Dios abrió sus ojos, le hizo comprender algo, le hizo entender algo. Puede decir que el momento lo cambió, lo transformó, le sirvió como nunca antes. Las mayores lecciones de Dios las da en las tribulaciones. Salmo 51:6, David decía: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En el silencio. ¿Ha estado solo usted en algún momento? ¿Se ha sentido solo? ¿Ha sentido que de verdad no tiene nadie? Pasa momentos y horas donde está solo. En ese silencio, unos se frustran. Se sienten como leones enjaulados. Pero ¿nunca ha probado usted en ese momento elevar una oración a Dios? No para quejarse, sino para implorar el favor del Señor en su vida. Job 19:26, Job dijo, el hombre que estaba pasando serios problemas. ¿Y qué problemas? Dicen que el hombre se derrumba por problemas económicos. Dice que el hombre se derrumba por decepciones amorosas. Dice que el hombre se derrumba por traiciones. Pero hay algo que de verdad mueve al hombre, y son las enfermedades. Eso sí es serio. Recuerdo en una ocasión que me enfermé mucho y tuve calenturas tan fuertes que yo me perdí, no sabía ni dónde estaba, ni quién me hablaba. Y uno siente, la enfermedad es una de las cosas que quiebra al hombre. Pero Job decía, versículo 26, y después de deshecha esta mi piel, y al hombre que tenía enfermedades serias, ¿oyó? Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. Aunque, decía él, eso sí era un hombre que estaba, como dicen los chavalos, hecho paste. Y él dice, yo he de ver a mi Dios después de esto. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón que Dios quiere que tengamos. Levantar el nombre de Dios en nuestra vida es para que nosotros mismos nos demos cuenta. Y el problema es que el mundo y las circunstancias nos han enseñado que primero es Dios y después el creer. Primero es que Dios tiene que hacer algo y después que yo crea. Así hemos sido influenciados. Decimos, quiero creer. Quiero creer y quiero ver a Dios, quiero que Dios haga algo. Y alguien me enseñaba y me decía que es al revés. ¿Se acuerda cuando Lázaro había muerto? ¿Se acuerda que estaba Marta y María? Jesús le dijo, muevan la piedra donde estaba el muerto. Y Marta dijo, no, Señor, ¿por qué vas a hacer eso? Y el Señor le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Que si crees, primero crees, vas a ver después
la gloria de Dios. Y posiblemente todos nosotros, a los que creemos en el Señor en medio de las tribulaciones, vamos a ver la gloria y el poder de Dios. Pero primero el hombre tiene que entregar su corazón al Señor. Una pregunta más para finalizar. Que pasen mis hermanos músicos. Una pregunta más. Yo razonaba sobre esto. He conocido personas que no son cristianas y cómo demuestran una fuerza para superar los problemas. Cómo demuestran un carácter. La gente los ve y pareciera que no les pasa nada. A veces alguien pensaría, se ve mejor cristiano porque tiene problemas y está tranquilo. Y yo me ponía a pensar en esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que logra superar sus crisis sin Dios y otro que logra superar sus crisis con Dios? Yo digo, ¿cuál es la diferencia? Yo me ponía a pensar. Y obtuve respuesta. Las personas que logran superar sus crisis sin Dios, realmente llega un momento donde las superan, las dejan en el pasado, siguen adelante, pero su forma de ser cambia para mal. Las personas que logran superar sus problemas y sus crisis sin Dios son personas que cambian, pero no cambian para bien, cambian para mal. Usted ve a alguien que dice, una mujer, yo no creo en ningún hombre, todos los hombres son unos falsos y unos mentirosos. Y ella no se atreve a darse una oportunidad con ningún muchacho. ¿Por qué? Porque tuvo tantas malas experiencias y en ninguna de ellas invitó al Señor para que le ayudara a pasar cada una de esas situaciones. Vemos a alguien que trata mal a sus hijos, porque cuando tuvo problemas económicos y problemas en su matrimonio, no se fue a refugiar en el Señor, no se apoyó en el Señor, sino que vino y lo hizo solo. Y eso le cambió el corazón. Ahora es un hombre amargado, es un hombre con un carácter feo. Porque las situaciones, si bien las superó, pero su corazón cambió. Y es aquel que no confía en nadie, es aquel que perdió la sonrisa. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la sonrisa? ¿Con quién hemos pasado nuestras tribulaciones y nuestros problemas? Pero el hombre que pasa sus problemas y sus tribulaciones con Dios, ese es alguien que el momento duro y difícil le ayudó, le sirvió. Fue el mejor momento que pudo haber vivido, porque Dios produjo en él algo maravilloso. Y ya no lo ves ni amargado, ni resentido. Ya no lo ves enojado. Lo ves alegre y lo ves feliz. Y dice, te dejó tu esposa. Te miro tranquilo. ¿Qué sucede contigo? Mi esposa me dejó, pero el Señor no me dejó. Y Él fue mi apoyo y mi sustento. Esas palabras búsquelas en los salmos. David decía, Señor, sé mi roca y mi fortaleza, sé mi pronto auxilio, Señor, sé mi sustentador, sé mi ayudador, mi roca fuerte, ¿en quién confiaré? Eso decía David. Y cuando David llegó a los 40 años al reino, después de haber sido perseguido y tantos problemas que tuvo, fue el mejor rey que tuvo Israel. Por eso Dios le da el título a ese hombre, Él es conforme a mi corazón. Y el corazón de Dios es que lo busquemos y que vayamos a Él. No esperemos que quite Dios muchas cosas. Usted no sabe si Dios las está dejando ahí. No sabe si Dios permite algo, se está permitiendo algo en su vida porque Él está interesado en otras cosas. Más allá de lo que nosotros podemos entender o imaginar. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Y yo le invito,
Le invito en esta mañana. ¿Hay algo que quisiera decirle al Señor? Está pasando una situación muy dura en su vida. No quiere aprovechar este momento para entregar su vida al Señor y reconocer al Señor en todos sus caminos. ¿No quisiera usted en esta mañana cambiar su oración como la ha estado haciendo últimamente y quiere hacer otra oración? Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza. Ayuda en momentos de necesidad. Quisiera leerle varios salmos, pero yo lo invito en su casa, cuando se acueste, cuando se levante, cuando se sienta deprimido, vea lo que el Señor le decía a través de David. Oremos al Señor. Ahí donde está, por favor, cierre sus ojos e incline su rostro. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Le dijiste a Pablo que te baste mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tus debilidades. Mi Dios, y aquí hay un pueblo que posiblemente, mi Dios, está pasando alguna situación dura y difícil en su vida. Aquí hay un pueblo, mi Dios, que se ha lamentado por enfermedades que le han durado por mucho tiempo, que quisieran que tú las quitaras de su vida, las desaparecieras, pero tal vez no se han dado cuenta, mi Dios, que has trabajado en sus vidas, has cambiado su corazón, mi Dios, y tu gracia les ha ayudado a seguir adelante. Hay algunos de acá, mi Dios, que tienen serios problemas en sus hogares, Señor. Padre, hay algunos acá que se han desanimado, se han entristecido, mi Dios, no quieren seguir adelante. Están acá, mi Dios, pero no quisieran estar. Padre, tú conoces sus corazones, Señor. Padre, tú quisieras decirles un montón de cosas, que les amas, que nunca los has dejado, mi Dios. Pero yo sé que lo más importante que quisieras decirles, mi Dios, es que confíen en ti, que descansen en ti, mi Dios, que se sostengan en ti, mi Dios. Yo sé que tú le dices a tu pueblo: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Mi Dios, para aquellos que sienten que ya no pueden seguir, Padre, en el nombre de Jesús, toca sus vidas y sus corazones en esta mañana, y que sus oraciones cambien, mi Dios. Que ya no sea de lamento o de queja, que sea, mi Dios, de Padre, fortaléceme. Mi Dios, ayúdame. Señor, sé mi roca, sé mi pronto auxilio, sé mi ayudador, Señor. En momentos de angustia y de necesidad, Señor, sé conmigo. Mi Dios, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, mi Dios, y te agradecemos. Amén. Hermanos, yo no sé si vamos a entonar una alabanza o pasamos al momento de la cena del Señor, pero aproveche, sea ahorita o sea al momento de la cena, aproveche la alabanza que viene. Cierre sus ojos ahí donde está y adore al Señor. Adórelo con un corazón, sabiendo que Dios ha estado con usted siempre, siempre.